damos comienzo al módulo práctico con este primer apartado de osteoartrología dedicado al armazón óseo, a toda estructura ósea y relieve óseo palpable y las uniones que entre dichas estructuras ocurren, es decir, todas las articulaciones que forman parte de la región anatómica de muñeca y mano. La secuencia expositiva va a ser normalmente la misma. En ella iréis viendo que aparece siempre un listado a vuestra izquierda con, en primer lugar, las articulaciones, que irán marcadas cada vez que se aborde esa acción palpatoria, irán marcadas en verde, como veis en pantalla, y a la derecha siempre tendréis una maniobra exploratoria que aclara la acción, la cometida sobre esa articulación, o bien una ilustración anatómica que facilite la comprensión de dicho abordaje. Por otro lado, y como ya hemos comentado, en cada una de ellas vais a encontrar un vídeo explicativo, aclaratorio, con un enlace que se os facilitará a través del campo virtual y al que podréis acceder tanto vía campo virtual como a través del canal YouTube. Se ha creado un canal específicamente ad hoc para este seminario, donde vais a encontrar todas y cada una de las exploraciones para que podáis acceder a ellas repetidamente, como ya hemos dicho. Pues en primer lugar tenemos aquí la articulación radiocubital distal, para lo cual es necesario identificar las epífisis distales de radio y cúbito y sobre todo la interlínea entre ellas que conforman la citada articulación distal. Normalmente se emplean ambas manos y previa identificación de dichas epífisis y previo deslizamiento entre las mismas podemos ya identificar con ello la interlínea articular. En segundo lugar, la articulación radiocarpiana permite un abordaje bilateral, tanto desde cubital como desde radial, pese a que específicamente se refiere al lado radial en su denominación. Para ello, siguiendo el abordaje anterior y desde las epífisis distales de radio y cúbito, podemos deslizarnos hasta encontrar esa oquedad, ese espacio libre que podemos identificar con ambos índices, como se ve en la imagen de la derecha abajo, y con una movilización en sentido de la deviación cubital o de la deviación radial podemos poner aún más de manifiesto dichos espacios y confirmar que efectivamente estamos en la interlínea de la articulación radiocarpiana. En cuanto a la articulación mediocarpiana, esto va a requerir, como decíamos, ubicarnos en el espacio o en la anatomía del individuo e identificar la situación tanto de primera hilera como de segunda hilera, o bien alguno de los elementos de dichas hileras. En la imagen se ve cómo se expone a partir de una flexión palmar el semilunar, y por debajo de él podemos encontrar la interlínea, por debajo hacia distal, podemos encontrar la interlínea entre el semilunar y el hueso grande, que constituiría uno de los posibles abordajes de esta articulación mediocarpiana. Seguramente sea una de los actos palpatorios más complejos en la región anatómica de muñeca y mano, dado la imbricación o la proximidad y los espacios tan pequeños con que nos manejamos a nivel de primera y segunda hilera. Respecto a las articulaciones metacarpofalángicas, podemos acceder a cualquiera de las 5 que poseemos. Las 4 últimas, como sabéis, guardan muchas semejanzas entre sí,
y se puede acceder en sentido disto-proximal o próximo-distal, es decir, siguiendo la falange proximal desde su extremo distal hacia proximal y deslizando pues en la figura. Veis como el examinador desliza el índice de su mano izquierda, lo ha deslizado por la falange proximal del segundo dedo hasta localizar la interlínea de la articulación metacarpofalángica del segundo dedo. Esta misma acción podría realizarla el examinador en esa misma imagen con el pulgar de su mano derecha, produciendo ese mismo deslizamiento por la falange proximal hasta alcanzar la interlínea articular de la metacarpofalángica del segundo dedo en su aspecto cubital. Una acción similar pudiera acometerse sobre cualquiera de las otras tres articulaciones metacarpofalángicas y caso especial pues merece la metacarpofalángica del pulgar, cuyos detalles pues, podréis apreciar claramente en los vídeos explicativos del canal que se ha comentado. Las articulaciones intermetacarpianas son palpables tanto en su unión proximal como en su unión distal. Bien es cierto que a nivel proximal, una vez que el carpo pasa a convertirse en metacarpo, el grado de movilidad es mucho menor y es aún menor cuando nos acercamos a segundo o tercer dedo. Por tanto, las articulaciones intermetacarpianas son evaluables a proximal, como podemos ver en la imagen, donde los pulgares del examinador se sitúan sobre los tercios proximales o bases de segundo y tercer metacarpiano y están prontos a realizar un deslizamiento antero-posterior para así evidenciar la unión intermetacarpiana entre el segundo metacarpiano y el tercer metacarpiano a nivel proximal. Este mismo gesto puede repetirse en la unión entre el tercero y el cuarto y asimismo entre la unión entre el cuarto y el quinto metacarpiano. Si producimos un deslizamiento de ambos pulgares desde esa imagen estática que tenemos en pantalla hacia distal, hacia los nudillos, y agarramos primer y segundo nudillo, estaríamos localizando las cabezas de segundo y tercer metacarpiano y con un deslizamiento antero-posterior, nuevamente, localizar la articulación intermetacarpiana distal entre segundo y tercer meta. Si deslizamos uno de esos dedos entre las cabezas de los metas, estaríamos en la interlínea de la articulación intermetacarpiana. La articulación carpo-metacarpiana igualmente se extiende a lo largo del carpo y conecta cualquiera de los huesos de la segunda hilera con las bases de los 5 metacarpianos. En imagen, arriba tenemos el abordaje con el pulgar izquierdo del examinador de la articulación trapezo-metacarpiana, que es la representante de estas articulaciones carpo-metacarpianas en el pulgar. Esta articulación trapezo-metacarpiana es accesible en su cara radial, en su cara dorsal, en su cara palmar y de una manera menos clara en su cara cubital, pero podría rodearse con hasta 3 dedos palpatorios e identificar todos sus aspectos. Nuevamente, resulta siempre útil movilizar tanto un extremo o un componente de dicha articulación, en este caso el primer metacarpiano, como el otro, en este caso el hueso trapecio. Cierto es que el grado de movilidad o de deslizamiento posible en esta articulación limita muchas veces o dificulta dicha identificación y requiere pues, un grado de destreza que se adquiere con entrenamiento. Abajo encontramos una
imagen que representa esta misma articulación en la oposición de ganchoso a las bases de cuarto y quinto metas. En la imagen vemos cómo el examinador está realizando desde distal un movimiento que induce una flexoextensión a nivel de esta articulación y tendría simplemente que deslizar el pulgar de su mano derecha nuevamente por la diáfisis de los metacarpianos hacia la base de cuarto y quinto metas y encontrar esa pequeña depresión que identifica la interlínea carpo-metacarpiana a nivel de ganchoso cuarto y quinto meta. Esto es nuevamente una imagen de la articulación trapecio-metacarpiana y ese deslizamiento que se produce a nivel de base de primer meta respecto a trapecio. Por una cuestión de clarividencia y de poder visualizar claramente la maniobra, el pulgar de la mano izquierda del examinador se ha retirado, puesto que al fijarse sobre el trapecio pues ocultaría casi en su totalidad la maniobra. Las articulaciones interfalángicas proximales e interfalángicas distales son quizás las más evidentes y las que entrañan una menor dificultad a la hora de su localización o de su palpación y bueno, pues son palpables en la unión entre las falanges proximales y falanges distales. En el caso de la imagen superior derecha y superior e inferior izquierda, encontramos la misma palpación, la articulación interfalángica proximal del segundo dedo, y en el primer caso ocurre una palpación bilateral de esa interlínea articular y en el segundo una movilización en flexo-extensión para confirmar pues la existencia y el deslizamiento de las superficies articulares que conforman dicha articulación. En el caso de las interfalángicas distales, pues la dificultad es exactamente la misma y pues requiere una identificación de la interlínea, como podemos apreciar en la imagen superior derecha, y una movilidad en flexión de la interfalángica distal del segundo dedo, que aparece abajo a la izquierda. En el caso del pulgar, pues es la excepción a los 5 dedos de la mano, y como sabéis, pues existe una sola articulación interfalángica, que desde distal, desde la punta del pulgar, pues con un deslizamiento en sentido distoproximal, la primera oquedad o la primera interlínea que encontrásemos sería aquella que conforman la falange distal y la falange proximal del pulgar y por tanto la articulación interfalángica del pulgar. Vamos pues con las distintas piezas óseas y los relieves que ofrecen cada una de ellas o las distintas oportunidades que nos ofrecen a la hora de abordarlas desde el punto de vista palpatorio. En primer lugar, la cabeza del cúbito viene a ser la epífisis distal del citado hueso y la hemos palpado inicialmente en aquella articulación radiocubital distal. Por tanto, su identificación no requiere más que recordar aquel acto palpatorio. Vemos como en la imagen inferior, pues el examinador marca con su mano derecha el relieve de la cabeza del cúbito, que es quizás el más característico o evidente en el dorso de antebrazo, muñeca, mano. En relación con esta cabeza y a partir de ella tiene lugar la palpación de un pequeño relieve que sale hacia distal desde ella, que es la apófisis estiloides cubital, que tiene un aspecto más de estilete que su homónima, la radial, y es palpable tanto desde dorsal, como vemos en la imagen izquierda, de más a la izquierda, como sobre todo desde cubital,
como reza en la imagen inferior derecha, donde el examinador con su índice derecho está abordando la interlínea de la articulación radiocarpiana y desde ahí, en una palpación en sentido proximal, aborda dicha estiloides. Esta misma maniobra de localización previa de la interlínea de la articulación radiocarpiana es la que se emplea para localizar la estiloides radial. En este caso, el examinador utiliza el índice de su mano izquierda, lo aplica sobre la interlínea de la articulación radiocarpiana y con un gesto desplazando la punta del dedo hacia proximal va a localizar la estiloides radial. El tubérculo de Lister parte de esa misma localización que hemos descrito anteriormente de la epífisis distal del radio, y en el centro aproximadamente de esa epífisis distal del radio, con un aspecto, se dice, de grano de arroz inmóvil, aflora el tubérculo de Lister, que es nítida y claramente palpable en el dorso de la epífisis distal del radio. En la imagen inferior, el examinador con su mano izquierda lo aborda con su pulgar y normalmente es mucho más útil un movimiento en sentido radiocubital o lateral que en sentido cráneo-caudal o disto-proximal. Bien es cierto que emplear ambos deslizamientos, sea con el pulgar o sea con cualquiera de los dedos sensitivos, facilitará más su identificación que emplear solo un deslizamiento. El pisiforme es el primer representante de los huesos de la primera hilera del carpo que vamos a abordar y es otra de las estructuras fácilmente identificables tanto desde el punto de vista de la observación como desde el abordaje manual. En la imagen superior pues, hay una ilustración que nos indica la situación bajo la piel del citado hueso y abajo a la izquierda tenemos la típica maniobra de aproximación del pisiforme, donde previa estabilización de la mano con su pulgar izquierdo el examinador busca el aspecto redondeado, firme y robusto que tiene el pisiforme en el borde o lado cubital de la mano. Cabe decir que es el primero de los representantes o componentes del llamado talón de la mano. El hueso piramidal guarda una estrecha relación con el anterior, con el pisiforme, puesto que si el pisiforme se manifiesta claramente a nivel palmar, el piramidal lo hace a nivel dorsal. Normalmente, de hecho, la técnica de abordaje mediante palpación de estas dos estructuras es la misma o es prácticamente simultánea, es decir, con una maniobra en pinza. Si agarramos la primera hilera tanto en una visión dorsal como una visión palmar, en imagen tenemos una visión dorsal, pues podemos abordar ambos huesos. En la cara dorsal, como vemos, el examinador con su pulgar derecho está abordando la cara dorsal del hueso piramidal. El hueso semilunar se encuentra exactamente en el centro de la muñeca, es otro de los representantes de esta primera hilera, y para su identificación podemos partir o de la localización previa de la articulación de la interlínea radiocarpiana o de una maniobra en flexión palmar, donde el primer relieve que aparece
en esa cara dorsal de la muñeca corresponde al hueso semilunar. Es frecuente utilizar una maniobra de movilización en sentido de la flexión dorsal para ver cómo dicho hueso desaparece o se hunde hacia volar, hacia anterior, en el gesto de flexión dorsal. Esto implicaría que el examinador en la imagen inferior, que está palpando con su índice el semilunar, en un movimiento de flexión dorsal, en el que subiera la mano hacia arriba respecto a la imagen que estamos viendo, pues vería desaparecer o apreciaría cómo se desplaza hacia palmar el semilunar. Nuevamente, con una flexión palmar, pues volvería a evidenciar dicha situación. Finalmente, el cuarto y último de los componentes de esta primera hilera del carpo es el escafoides, cuya identificación es factible con varias maniobras o desde varios puntos de vista. El escafoides ha sido clásicamente descrito su abordaje palpatorio a través de la denominada tabaquera anatómica, la cual vemos que está conformada por una serie de tendones, que veremos en el siguiente apartado, y esa tabaquera anatómica alberga en su suelo el escafoides. Por tanto, si, como vemos en la imagen superior derecha, el examinador desliza su índice y lo ubica en el interior de esa tabaquera, va a poder palpar el hueso escafoides con un abordaje que denominamos radial. Los siguientes abordajes, los clásicos, son aquellos que o bien toman como base el anterior o bien parten del concepto de talón de la mano, como vemos en la imagen superior. Vemos como en dicha imagen, en la superior, el paciente se encuentra en flexión dorsal y expone el talón de la mano. Pues el elemento más radial de ese talón de la mano es el tubérculo del escafoides, que en la imagen está siendo señalado pero no palpado. Es decir, el índice izquierdo del examinador tendría que deslizarse hacia distal y palpar el relieve óseo de dicho hueso. Debajo tenemos una maniobra de aproximación en pinza que parte de esta primera que hemos descrito a través de la tabaquera anatómica y de un agarre, un cierre de esa pinza en la que el examinador con su índice aborda dicho tubérculo del escafoides. Por tanto, a expensas de ambas maniobras, la primera y la segunda, con un abordaje en pinza, se puede agarrar el escafoides en sus dos caras, en la dorsal o dorsorradial y en la anterior o palmar. Pasamos ahora a la segunda hilera del carpo y el primero de sus componentes es el hueso ganchoso, cuya apófisis unciforme es la que nos permite tanto la identificación de dicho hueso como la ubicación de esa articulación carpo-metacarpiana de la que hablábamos anteriormente en relación con cuarto y quinto metacarpianos. La maniobra exploratoria típica descrita para localizar la apófisis unciforme del ganchoso parte de la localización previa del pisiforme. Normalmente es una maniobra de pulgar, de abordaje disto-proximal o próximo-distal desde pulgar, y el examinador con el pulgar de su mano izquierda parte de esa ubicación previa del pisiforme. Ubica el pisiforme, lo marca con su pulgar y con una maniobra de flexión de la articulación interfalángica del pulgar localiza con la punta de su dedo la apófisis unciforme del ganchoso. El hueso grande es, como su propio nombre indica, el de mayor entidad en los huesos del carpo
y el principal representante de la segunda hilera. Su ubicación requiere normalmente de la ubicación previa de varias estructuras. Se puede hacer desde distal o desde proximal. Desde distal lo haríamos a partir de la prominencia evidente de la base del tercer metacarpiano. Deslizándonos por la diáfisis del tercer metacarpiano, encontraríamos una elevación superior a dorsal, que es la base, y a continuación una pequeña depresión que nos situaría en la articulación carpo-metacarpiana del tercer dedo, que estaría constituida por el hueso grande y el tercer metacarpiano. Pues bien, a continuación de esa interlínea, lo siguiente que encontramos en una pequeña depresión que ofrece el dorso de la muñeca es el hueso grande. La segunda vía de abordaje sería en sentido próximo-distal. Y para ello partiríamos de la localización previa del semilunar, maniobra que ya hemos visto anteriormente, en el punto medio de la muñeca, y previa identificación de ese semilunar, a continuación y con un deslizamiento distal, apreciaríamos una nueva interlínea de escasa entidad que constituiría la unión entre semilunar y grande, es decir, la articulación medio-carpiana a ese nivel. A partir de esa interlínea y en sentido distal, pues tendríamos la palpación del hueso grande. El tercero de los representantes de esta segunda hilera es el hueso trapecio, al cual hemos aludido en la identificación de la articulación trapezo-metacarpiana del pulgar, y su identificación parte normalmente de un análisis de la columna del pulgar. Suele ser más sencillo su abordaje desde distal, siguiendo la diáfisis del primer metacarpiano, puesto que la homogeneidad de dicha estructura hace que no dudemos de la presencia de ninguna otra hasta que alcanzamos la base de dicho metacarpiano, y una vez que encontramos la base, la siguiente interlínea va a corresponder a la articulación trapezo-metacarpiana, ya descrita con anterioridad, y es a partir de ahí como identificamos el reborde o el aspecto radial de dicho hueso. Para terminar de definir su ubicación, habría que seguir dicho reborde y encontraríamos una nueva interlínea muy sutil, nuevamente, como todas las del carpo, que es la que se ve en la imagen inferior izquierda, y con la punta del dedo el examinador está identificando la articulación trapezoescafoidea o mediocarpiana radial. A partir de ahí queda definida la situación en el espacio y en la muñeca del hueso trapecio. Este hueso es accesible no solo en su aspecto radial, que es el que se recomienda en fases iniciales de formación, exploración, sino también puede hacerse a través de su tubérculo anterior o volar, que es lo que representa la imagen superior derecha, donde el examinador con su pulgar derecho está abordando dicho tubérculo anterior, que viene a situarse un poco por delante hacia distal respecto al tubérculo del escafoides. Es decir, este tubérculo, como se puede apreciar en esta imagen, pues se encuentra ligeramente adistal y a veces completamente alineado con el escafoides. El último de los representantes de esta segunda hilera
o hilera distal es el hueso trapezoide, el cual requiere para su identificación un deslizamiento nuevamente. Vamos a emplear los metacarpianos para identificar otro hueso de la segunda hilera, en este caso el segundo metacarpiano. Deslizándonos por la diáfisis de dicho meta encontraremos un promontorio que supone esa base, y una vez que descendemos dicho promontorio encontramos la interlínea de la articulación carpo-metacarpiana del segundo dedo, que en este caso sería la antesala a la localización del relieve óseo correspondiente al hueso trapezoide. Bien, para la identificación de los metacarpianos vamos a aludir a todas las maniobras previas, a partir de la cual, bueno, pues bien en sentido próximo distal o en sentido disto proximal, podemos, o a partir de segunda hilera, como hemos venido comentando, o a partir de diáfisis metacarpiana, podemos localizar la base de todos y cada uno de los metas. Dichas bases normalmente protruyen hacia dorsal y son más evidentes cuando el sujeto efectúa una flexión palmar, sobre todo en los 4 últimos dedos. En el caso del primer dedo, en el caso del pulgar, esto es más evidente quizás con una maniobra de oposición o de aducción de dicho dedo. De cualquier forma, el abordaje ha sido descrito con anterioridad para intentar o identificar las articulaciones o identificar los huesos de la segunda hilera. Esto no es más que un detalle de esta misma identificación, pero en el pulgar, donde el abordaje siempre es más radial. Este es el detalle correspondiente a la base del segundo metacarpiano, es la maniobra previa de identificación del trapezoide. Los cuerpos los hemos ido identificando y denominando diáfisis metacarpianas, y su identificación ya ha sido descrita, al igual que las cabezas cuya identificación pues tampoco entraña ninguna dificultad. Es característica la maniobra en flexión o formación de puño en la mano, que da lugar a los característicos relieves a dorsal o nudillos que corresponden precisamente a las cabezas de los metacarpianos. Estos mismos relieves ocurren en la maniobra en hiperextensión de los 4 últimos dedos, que es la imagen inferior que aparece en pantalla, donde podemos apreciar las caras anteriores de las cabezas de los metacarpianos. Finalmente, la identificación de las articulaciones interfalángicas proximales o metacarpofalángicas son la antesala a bien la identificación de las falanges proximales, como vemos en la imagen superior, que es la correspondiente al segundo dedo, o de las falanges intermedias, que es la imagen inferior, correspondiente también a ese segundo dedo. Nuevamente, y a partir de la identificación de esas interfalángicas distales, pues podemos alcanzar el abordaje de las falanges distales de todos los dedos. En este caso, el ejemplo que aparece en pantalla es la del pulgar, que por aclaración, bueno, se ha incluido también su falange proximal en la imagen inferior. Los huesos sesamoideos
se sitúan en la cara palmar de la base de esa columna del pulgar, o a nivel medio de dicha columna, y su abordaje es posible a partir de una exposición anterior o volar de dichas estructuras. Son perfectamente palpables tanto el radial como el cubital, tanto el lateral como el medial, y son identificables, y su estructura o su aspecto pudiera recordar al que hemos mencionado anteriormente, tubérculo de Lister, quizá de mayor entidad, y vuelven a tener ese aspecto de grano de arroz consistente.